La paz de Dios, mis amados hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana. El Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy quisiera compartirles esta escuela dominical, que en vísperas de que ya estamos por celebrar nuestro culto de Navidad, de que estamos en vísperas de celebrar esta fecha tan importante, a pesar del año que hemos vivido, a pesar del año en el cual nos hemos encontrado. Estamos a punto de presenciar un cambio de era, un cambio de vida, de muchas cosas, amados hermanos. Y el tema que hoy vamos a tocar lleva por título: Navidad es más que una fecha, es el comienzo de una nueva era, o de una era. Basándonos en el pasaje bíblico de Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versos 21, que dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Voy a leer hasta el 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Un texto altamente conocido por todos nosotros, amados hermanos, en todo sentido. Un texto que hemos conocido en todas sus etapas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, y es algo muy real. Este año fue el año que cambió nuestras vidas, fue el cambio de una nueva era, el comienzo de una era diferente. Previo a que el año termine, previo a que festejemos, celebremos, conmemoremos, no tanto la Navidad, sino el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no tanto la Navidad como la habíamos celebrado en ocasiones anteriores, que nos preparábamos, hacíamos cultos especiales, hacíamos eh, preparábamos cantos, preparábamos cuadros con los niños, con los jóvenes, con los varones, con las mujeres. Teníamos diferentes actividades previas a este hecho, a este evento. Este día, este año, esta semana estamos por cursar la conmemoración de la Navidad, va a ser de manera diferente, hermosa totalmente, pero diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos que celebrar esos cultos especiales en nuestras propias vidas, en nuestros propios hogares y en nuestras familias. Por tanto, hermanos, es importante que tengamos en cuenta todo esto, ¿sí? Es el comienzo de una era diferente. En ese sentido, amados hermanos, estamos en vísperas de una de las fechas más esperadas. Tal vez aún en medio de esta circunstancia es una de las fechas más esperadas, porque nos lleva a la reflexión, porque nos lleva este, a la conmemoración, porque nos lleva a pensar en ciertas cosas. Son miles de personas quienes hacen planes este año, ¿no? Sobre todo uno de los más importantes, pues es valorar lo que hemos vivido, ¿no? Atesorar estos momentos. Yo creo que eh, nuestra percepción del valor de las cosas ha cambiado mucho. Eh, Antes pensábamos, no sé, al menos teníamos el anhelo de viajar, de disfrutar, de comprar ciertas cosas, de adquirir ciertas cosas, de compartir con nuestros seres queridos, de compartir el pan y la sal en la mesa en la cena de Navidad, después del culto, de compartir el culto, de ir, que venga la familia, que vayamos en familia al servicio, etcétera. Eh, Esos eran los miles de planes que antes marcábamos, planeábamos, diseñábamos, ¿sí? Esperábamos también estas fechas tan queridas, tan amadas. Y realizar muchas actividades semejantes, descansar, tomar un respiro, salir de viaje o simplemente reposar en casa. Eran muchas. Pero esta celebración casi universal se centra sobre todas las cosas solo en una fecha, un día y con un énfasis totalmente distinto a lo que realmente significa. Por ejemplo, ocurre que en algunos países que esta fecha se toma para dar rienda suelta bueno, en unas culturas o inclusive aquí en nuestra nación, rienda suelta al libertinaje, a, al llevar la vida de otra manera,
o de vivir de otra manera, olvidando el verdadero significado, este, una vida sin frenesí o con un frenesí incontrolable. Entonces, en lugar de estar festejando supuestamente el nacimiento de nuestro Señor y Salvador, mucha gente está haciendo cosas totalmente opuestas a lo que esta fecha significa. Nos lleva a entender también en el sentido de que Dios es bueno, sí, Dios nos permite conmemorar, y sin entrar tanto en debate, amados hermanos, porque bueno, ya a través de redes sociales, ya a través de diferentes servicios, mucha gente dice, bueno, la fecha del Señor fue otra fecha y todo. Sí, pero hasta cierto punto el Señor nos permitió celebrar esta fecha, este día, ese punto en el calendario, no tanto la fecha, sino la conmemoración como tal. Vamos a aprovechar este estudio esta noche para ver lo que a veces pasamos por alto. Como decía hace unos instantes, hay mucha gente que le da otro significado y otra connotación. E inclusive también hemos podido llegar a ver, a pensar que también es una fecha de alta incidencia en el dolor en el corazón, porque en lo que algunos están celebrando eh, esos momentos especiales en familia, preparándose, aún en medio de esta pandemia, nos estamos preparando para convivir en familia, para recibirnos con los altos estándares de seguridad, con todas las precauciones, pero no perder este momento familiar. Sí nos vamos al punto también en el cual nos damos cuenta de que muchos de nosotros hemos perdido a alguien de alguna manera, a alguien cercano, a alguien lejano, a un compañero. Hemos visto cómo el Señor ha llamado la vida de muchas personas. Y tenemos también que pensar, hermanos, que en estas fechas muchas familias, muchos seres queridos, muchos seres humanos van a recordar a las personas que ya no están cerca de ellos. Esto nos hace pensar y entender también que en este cambio de era, esta Navidad será diferente. ¿Por qué? Porque en este día el significado de la Navidad, como año con año lo hemos visto, y previo a esta fecha, que va más allá de ser un día en el calendario, el rememorar un día de tradición eclesiástica, este, partió la historia a la mitad. A final de cuentas, el verdadero significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es que partió la historia a la mitad. A final de cuentas, Él cambió una era ya establecida. Él partió generaciones a la mitad. ¿Sí? Y eso es trascendental y hermoso una vez que lo empezamos a ver, una vez que lo empezamos a distinguir, amados hermanos. ¿Por qué? Porque sí, en cierto punto muchas familias hemos o han perdido algún ser amado, y en esta fecha también va a servir para intentar rememorar la memoria de la persona, tratar de vivir, pero sentir ese vacío sí es complicado. Pero es un cambio de era, es un cambio diferente, es una vida que tenemos que aprender a seguir viviendo también, que tenemos que aprender a seguir adelante, ¿sí? No perder el enfoque que el Señor nos ha dado, menos nosotros como cristianos, el enfoque que el Señor nos ha dado en ese sentido para seguir adelante. Nosotros cuando somos llamados a cuentas tenemos la seguridad de que eh, el Señor, el Señor cambia nuestras vidas, el Señor nos hace vivir cosas diferentes, el Señor nos hace, nos llama a su presencia y nos permite de cierta manera, vivir en su eterna voluntad, protegidos bajo sus alas preciosas. Y eso hace muchas cosas en nuestra vida y nos trae paz. ¿Sí? Entonces, el cambio de una era, vamos a ver ciertos aspectos, creo que me sale un poquito del tema, pero vamos a ver ciertos aspectos que son muy importantes. Uno, la era del perdón universal. Este año también ha servido a la iglesia, a las familias de la iglesia, a que tengamos una nueva reconciliación, una nueva este, percepción de nuestra familia. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos sido testigos presenciales
de algo maravilloso. Y esta fecha también nos hace ver, nos hace contemplar, nos hace entender que debemos aprender a perdonar. Este año el Señor nos llevó a tener una nueva reflexión con Él, una nueva relación con Él, pero algo que no va a cambiar, hermanos, es que aquel que ha recibido perdón tiene que aprender a saber dar perdón a través de las fallas. Sabemos que no somos como el Señor y podríamos decir en algún momento, bueno, es que yo no soy Dios, yo no puedo perdonar tantas veces. Pero si nos damos cuenta cuántas veces nos pide el Señor que perdonemos, hasta 70 veces 7 por día. Entonces, este año también ha sido una fecha también de perdón. No solo para pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, que eso tiene que ser a diario, no solo por fechas especiales, sino a diario, porque a diario nos equivocamos, a diario erramos el camino, a diario cometemos equivocaciones y a diario el Señor nos perdona. Pero también tenemos que aprender, amados hermanos, a entender que nosotros también tenemos que perdonar a aquellos que nos ofendieron o que nos ofendan. Sobre todo si es en el núcleo familiar. Tenemos que aprender a entender que el Señor sí siempre está con nosotros y eso es algo muy, muy hermoso. Pero eso también nos lleva a entender el perdón. Y hay algunas citas que vamos a ver que quisiera compartirles. La primera de ellas se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 31, y dice de la siguiente manera. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Una vez más lo vuelvo a leer. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor nos empieza a perdonar. El Señor vino con ese propósito para que nosotros alcanzáramos el perdón, para que nosotros alcanzáramos la restauración, pero también para que aprendamos a entregarla, para que aprendamos a darla. Sí, vamos a leer otra cita bíblica, igual en Hechos capítulo 26, igual, Hechos capítulo 26, verso 16 al 18, y dice de la siguiente manera, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque ahora esto he aparecido a ti, y para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que he visto, que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Conforme va avanzando nuestra relación con el Señor, conforme va cambiando, conforme nos vamos comprometiendo más con nuestro Señor, en el Señor vamos viendo que tenemos un perdón inefable. Y eso es algo más que maravilloso, hermanos, porque cuando nos damos cuenta, cuando sentimos el perdón de Dios, cuando sabemos que Él nos restaura, que Él nos abraza, que Él nos consuela, nos damos cuenta de grandes cosas. El Señor Jesús vino a este mundo a traer perdón. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. De hecho, desde el principio, cuando Adán y Eva desobedecieron al Señor, se abrió la puerta del pecado. Y desde aquel entonces no hay ser humano, no hay ser humano que pueda levantarse y decir que está libre de toda culpa. Por tanto, el Señor nos llenó del perdón que tanto necesitábamos, que tanto anhelaba tu alma. Dios siempre se ha manifestado, Dios siempre ha manifestado su perdón, ¿sí? Volviendo a la historia de Adán un poco, se menciona que cuando ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho y se sintieron vergüenza, además por estar desnudos, se cubrieron con pieles. Para poder usar su piel para cubrirse, algún animal tuvo que haber muerto. Alguien tuvo que pagar el precio. Pues bien, Jesús vino a hacer ese sacrificio perfecto. En esta era, la era de este cambio de generación, este cambio de paradigmas, este cambio de nuestra propia historia como humanidad, como iglesia cristiana, a nivel general, a nivel mundial, nuestra vida ha cambiado. Pero algo que no ha cambiado es la oportunidad que tenemos de ser perdonados por nuestro Señor.
Sí, ese sacrificio perfecto que Él vino a hacer, y lo vamos a leer también en el libro de Amén de Hechos, capítulo 10 verso 38, y dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con su poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Verso 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué más puedo decir que no haya dicho ya la Escritura, amados hermanos? El Señor nos ha permitido y nos ha dado la oportunidad hoy de recibir el perdón y de aprender a darlo, amados hermanos. La culpa de la humanidad para poder recibir el perdón es algo único que solo Dios puede dar. Ya no se necesitan sacrificar animales para ser limpiados de nuestros pecados como se hacía en tiempos de los profetas, de los sacerdotes. Ahora lo único que tenemos que hacer es humillar nuestro corazón, entregar nuestra vida, rendirnos a su presencia, reconocer nuestra condición de que somos pecadores, y así adquiriremos ese perdón que tanto necesitamos, que nuestro corazón necesita en todo sentido, en todo momento, para poder seguir sirviendo al Señor. Aunque somos ministros, aunque hemos servido que la mayoría de nuestra vida en la iglesia, aún así nos podemos equivocar. Para equivocarnos, para pecar, no hay edad, no hay ministerio, no hay posición eclesiástica, no hay posición económica. Cualquiera se puede equivocar, desde el más sencillo de los hermanos hasta el más prominente de los pastores. Por eso, hermanos, es necesario que entendamos y que reconozcamos y que valoremos que el perdón es necesario, que lo adquiramos de parte de nuestro Señor, pero también que podamos aprender a dar perdón. Perdonemos a nuestras familias, perdonémonos a nosotros mismos, porque a veces el Señor ya nos perdonó. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo no me quiero perdonar. Por tanto, hermanos, aprendamos también a perdonarnos nosotros mismos y decir: Señor, ya me perdonaste, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a enfrentarme a esta circunstancia, por muy difícil que parezca, y aprender a dar perdón como tú me diste tu perdón. Porque a eso vino el Señor. Y lo vemos, ¿no? Desde el principio de su nacimiento hasta su periodo en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A eso vino el Señor, a dar libertad a los cautivos, cautivos que en algún momento fuimos usted y como yo, que ahora, aunque somos libres en el Señor, podemos equivocarnos, somos seres humanos. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta de que siempre, día a día, necesitamos mejorar nuestra relación con Dios para poder llegar al perdón. También la era del amor. La era del amor de Dios es momento también de volver a valorar ese amor maravilloso, ese amor único que el Señor nos ha brindado, nos ha dado. Sí, un texto maravilloso, un texto por todos nosotros conocido, Evangelio según San Juan, capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay un versículo conocido entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, es este. ¿Sí? Ahí dice ahí que Dios amó al mundo, y lo que registra el verso después es el verbo dar. Dice que Dios amó y dio a su Hijo. Ajá. En en esta parte de la escritura, algo muy real, algo muy único, algo muy verdadero, algo trascendental, es más allá de lo que dice el texto, es lo que confirma el texto. Y esto es que el Señor Jesucristo vino a entregarse por nosotros, por amor a nosotros, por amor a yo pecador, Juan, Joel, José, Marcos, Esteban, Laura, Ana, Miriam, etcétera. Yo pecador. El Padre nos entregó a su único Hijo, entregó a su único Hijo como sacrificio perfecto. Hace unos instantes mencionábamos que cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos delante del Señor, que habían pecado,
hubo una muerte para cubrir su cuerpo, su desnudez, ¿sí? Y alguien tuvo que morir. La historia en las Sagradas Escrituras nos menciona algo muy real, hermanos, algo muy único, y es esto también, que para que nuestros pecados fueran cubiertos, alguien tenía que morir año con año. Tenía que haber un sacrificio año con año para adquirir ese perdón. Eso nos lleva a la era del amor de nuestro Señor Jesucristo, el cual no debemos olvidar. ¿Por qué? Porque se había vuelto monótono el hecho de poder este, cubrir el pecado, y a veces ya se hacía por costumbre, como muchas cosas hemos caído a veces nosotros también como iglesia, por costumbre. Íbamos al templo por costumbre, nos presentábamos en el culto con nuestras mejores galas, en los cultos de Navidad, en los cultos de Año Nuevo, en los cultos de Semana Santa, en los cultos de libertad, nos presentábamos con nuestras mejores galas, ¿sí? Se había vuelto una costumbre. Pero ahora que no vamos a poder hacer eso, tal vez nos podamos poner nuestras mejores galas para seguir conmemorando ese hecho, para hacer nuestros cultos familiares esas fechas, pero ahora tenemos la oportunidad de que mejore esa relación, y entendemos el hecho de dar, de que el Padre Celestial dio a su único Hijo por amor a nosotros, ¿sí? Ya no había la necesidad de cubrir un pecado, ya no había la necesidad de cubrir, porque ese pecado ya no tenía que existir. Con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ese pecado era lavado, era arrancado, era olvidado y era perdonado por el amor de nuestro Dios, del Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, que entregó a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros. El amor de Dios es un amor perfecto. Es el amor el que busca dar antes que recibir. Dios sabía que el único ser perfecto que podía pagar un sacrificio sin precedentes por la humanidad, para que todo hombre en todo lugar, en toda tierra y en toda generación pudiera tener acceso a un perdón completo, era a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Y eso nos hace entender y nos hace valorar algo maravilloso, hermanos, que Dios es bueno. Más que cualquier otra cosa, que Dios es bueno. Porque a final de cuentas, esto es real. ¿Sí? Somos una generación que está viviendo una era de cambios. Vuelvo a mencionarlo y lo voy a mencionar varias veces. Estamos en un cambio de era, estamos en un cambio de generación, estamos en un cambio de percepción de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia humanidad y también de nuestra propia vulnerabilidad. Un cambio de era donde nos damos cuenta de que somos más vulnerables de lo que creíamos, pero también de que necesitamos más de Dios de lo que ya lo habíamos aceptado, de lo que ya lo habíamos valorado. Necesitamos a Dios como el pilar de nuestras vidas. Él nos dio perdón, Él se dio al mundo y a la muerte por amor a nosotros, y viene también una etapa muy hermosa que lo vamos a ver también, y esto es muy real, maravilloso, único y verdadero, que es una época de reconciliación, una era de reconciliación. Previo a este momento tan especial que es la Navidad, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es algo que tenemos que volver a recordar constantemente, porque es algo que nos llena en el corazón, que llena nuestra vida. La era de la reconciliación. Y vamos, se los voy a leer en Efesios capítulo 2, versos del 11 al 18. Y dice de la siguiente manera: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresos en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La clave está en el verso 16. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El tiempo de reconciliación, la era de reconciliación, algo también único y verdadero. Cuando los seres humanos tenemos conflictos, problemas, discusiones y riñas entre nosotros, tenemos la opción del perdón, ya lo hemos mencionado. Lo que sucede cuando se opta por el perdón es que por lo general el ofendido espera a quien se acerca sea el ofensor. Pero esto es algo lógico, pero para Dios esa lógica quedó abolida. El hombre ha sido pecador, desobediente y rebelde desde que fue creado. No obstante, Dios le ofreció siempre que ha tomado el primer paso. ¿Sí? Nadie se acercó a decirle a Dios, por favor, haz algo por nosotros, perdónanos. No. Fue Dios mismo quien tomó la iniciativa de enviar a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de su muerte recibiéramos el perdón de nuestros pecados y estar en paz con Dios Padre. La Biblia nos enseña también en Mateo, en Hechos, que si nuestro hermano tiene conflicto con nosotros, nosotros debemos ir a pedir perdón antes de dejar nuestra ofrenda. Lo mismo el Señor hizo y nos dio ese ejemplo. Antes de que nosotros le dijéramos al Señor, perdónanos, el Señor dio pauta para el perdón. El Señor dio pauta para la salvación y ahora nos está dando pauta para una verdadera reconciliación. ¿Sí? Una reconciliación que debemos valorar en todo lo que vale, en todo lo que es, en todo lo que conlleva. Porque a final de cuentas, mis amados hermanos, si nosotros no encontramos esa reconciliación con nuestro Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio de la cruz, no podríamos tener nada. No valoraríamos el verdadero significado de este cambio de era. ¿Sí? Y otro también es algo que esto tenemos que valorar, porque fuera de esto, hermanos, sin Dios no somos nada. Sin Dios, ¿qué sería de nosotros? Y esto nos lleva también a una era de luz y de paz, basada en Isaías capítulo 9, verso 2. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando alcanzamos a entender el perdón, el amor y la reconciliación, pasamos de oscuridad a luz y a paz. ¿Cuántas veces no hemos querido tener esa paz? En estos tiempos de pandemia, hermanos, a pesar de lo que hemos estado viviendo, a pesar de a lo que nos hemos enfrentado, sí llega un momento en que necesitamos esa paz en nuestro corazón. Llega un momento en que necesitamos esa paz en nuestra vida. Por tanto, amados hermanos, nunca olvidemos que necesitamos esos momentos únicos en Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan 8:12. El mismo Señor Jesucristo lo dice: yo soy luz. Una vez reconciliados con Él, tenemos no solo paz, sino también luz, porque al recibirlo como nuestro Señor y Salvador, automáticamente nuestra vida se llena de luz, ya que como nuestro Señor Jesucristo, se los vuelvo a mencionar, Evangelio según San Juan 8:12, yo soy luz, dijo el Señor. El hombre cuando está alejado de Dios se le considera que está en tinieblas, que está en el fango, que está en el lodo cenagoso, etc. Cuando pasa, que está muerto también, ¿por qué? Porque sin Dios estamos muertos sin Él.
Cuando tenemos ese cambio con nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida. Hay miles de historias de personas que parece que no han logrado, lo han logrado todo en la vida. Tienen fama, dinero, prestigio, éxito, muchas cosas. Muchas cosas también que a veces nosotros anhelamos y deseamos tener. Hasta cierto punto somos humanos y tenemos deseos en nuestras vidas. Podríamos decir que no les falta nada, pero de repente están sumidos en depresión, en tristezas, en angustias, eh, en disensiones, en falta de ánimo, etc. ¿Qué pasa ahí con ellos? ¿Qué podríamos decir? Falta Jesús, falta nuestro Señor Jesucristo. Él es amor, nos dice la Biblia que Dios tiene y es amor. ¿Sí? Él lleva la paz consigo donde quiera que va a todo aquel que le recibe. Lleva gozo, lleva luz, guía y bendición. Volviendo al punto, cuando una persona parece que tiene todo el éxito y al final de cuentas su corazón está vacío, quiere decir que su corazón necesita a Cristo Jesús. Así como nuestro corazón alguna vez recibió a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y aunque no tenemos mucho, aunque no tuviéramos todas las excentricidades y lujos que quisiéramos tener, lo que sí tenemos es un pase directo a la eternidad con nuestro Señor y Salvador. Y eso nos hace ver y eso nos hace pensar que no nos hace falta en absolutamente nada. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra de Dios, y es muy real, pero también nuestro Señor nos dice, confía, yo he vencido el mundo. Dice la palabra de Dios que a veces es mejor un plato de pan, parafraseando un poco el escrito de pan duro, sencillo, pero en paz, que un banquete lleno de disensiones, lleno de problemas, lleno de luchas. Es mejor la vida con nuestro Señor Jesucristo que una vida sin Él. Mi querido hermano, mi querida hermana, en estas fechas que estamos próximos a celebrar la Navidad, ¿está Cristo en nuestro corazón? Jesús nació. En tu corazón hay paz, en tu corazón hay perdón, en tu corazón hay reconciliación. Si es así, gloria al Señor. Si no, luchemos por buscarla, porque todos la necesitamos. Todos necesitamos de nuestro Señor en todo momento y en todo lugar. Si algo falta para que alcancemos esa paz, ese amor, esa reconciliación, no solo de parte de nuestro Señor hacia nosotros, no olvidemos que nosotros somos reflejo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Somos un testimonio vivo y eso es algo muy real. Hermanos, nunca olvidemos que tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de seguir predicando la palabra de nuestro Señor donde quiera que vayamos. Por eso, amados hermanos, en este cambio de era, en esta nueva era que estamos iniciando, valoremos cada día más este nuevo culto que vamos a tener a nivel personal, a nivel único con nuestro Señor, esa relación, ese momento devocional con nuestro Dios, valorémoslo, porque es el inicio de una nueva era también para nosotros. Una era mejorada con nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que oremos, hermanos, y valoremos todo lo que el Señor nos ha dado hasta el día de hoy. Padre bendito, Dios lleno de gracia y de misericordia, tú que has estado con cada uno de nosotros, Señor, día con día, hoy estamos aquí delante de tu presencia. Sí, vamos a celebrar una vez más la Navidad, tal vez de manera diferente, Señor, estamos próximos a celebrarla, pero también, Señor, es momento de celebrar una era de cambios, en la cual estamos con el único Dios que no cambia nunca, que se sigue manteniendo firme, amoroso, conciliador, eh, salvador, dador de paz y de libertad. Muchas gracias, Padre eterno, porque esto es algo que, aunque no lo entendemos siempre, Señor, tú estás con nosotros, Padre celestial. Muchas gracias, bendito Salvador, por esta gran oportunidad que tú nos concedes. Y Señor, concédanos también la bendición de seguirnos congregando delante de tu presencia de manera personal y única, de manera íntima, Señor, contigo. Y que tú, Señor, traigas esa paz que tanto desea nuestro corazón. Y que aprendamos a llevar a otros, Señor, a esa misma salvación en la que alguna vez nosotros nos sumergimos y salimos como hombres vivos, que pasamos de las tinieblas
a tu luz admirable. Muchas gracias, Padre eterno, por estas hermosas bendiciones. En el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que tengan un hermoso domingo, que Dios les bendiga.